Ya que decirle que sí. Tú nos avisas cuando tocamos el cuadro. Sonia, ¿qué quiere decir alcaldía que vigilar? Estamos al aire, por favor. La Unión de Ciudadanas de Colombia y el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presentan Ciudadanía Plena, un espacio en donde las mujeres y los hombres ejercemos el derecho a la libertad de expresión con enfoque de equidad de género. Ciudadanía Plena. Escúchelo todos los viernes de 11 a 12 del día en Radio CIPA Estéreo. Ciudadanía Plena, Ciudadanía Plena, Ciudadanía Plena. Muy buenos días para todas las personas que en este momento se conectan a nuestro programa de Ciudadanía Plena. La Unión de Ciudadanas de Colombia, seccional Medellín, les da la bienvenida y agradece su participación y su conexión en esta hora del día con nosotras. Antes de iniciar y de presentar a nuestras invitadas y las personas que estamos a cargo de nuestro proyecto, queremos darle las gracias a todas las socias y socios de la Unión de Ciudadanas de Colombia que durante estos 63 años han hecho posible que la Unión de Ciudadanas cumpla su misión, que es la ciudadanía plena para las mujeres de Colombia. Han sido muchas, desde 1957 hasta el día de hoy, 63 años. Mujeres y hombres voluntarias que han cumplido esta misión de poner todos sus saberes y conocimiento a favor de que logremos la conquista de los derechos para las mujeres en Colombia. Hay una socia, nuestra socia, la doctora Gladys Cecilia Villegas, que fue fundamental en el impulso que nos dio para que realizáramos esta propuesta conjuntamente con la doctora Sonia y el Consejo de Dirección de la Unión de Ciudadanas de Colombia, y que saliera esta propuesta que hemos llamado Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Así que muchísimas gracias por socias y socios que ponen voluntariamente su trabajo en estos procesos. Hemos logrado estar durante 63 años conquistando derechos para las mujeres colombianas. Entrando en nuestro segundo programa del día de hoy, de Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, quiero traerles una acotación de una investigadora docente, Catalina Gaya,
docente de Nuevas Narrativas Periodísticas de la Universidad de Oberta de Cataluña, quien afirma que cualquier trabajo periodístico que quiera ser visible necesita trabajar en diferentes medios, generar un hilo conductor entre estos y que la interacción con el público, con ustedes, no se pierda, pero que se adapte a estas nuevas dinámicas de lo virtual. Queremos con nuestro programa de Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, visibilizar aquello que no es visible. Bien, porque no se quiere, o bien porque no se quiere, o bien porque es tan visible que hemos perdido la capacidad de ver. En este sentido, la responsabilidad que tienen los hombres de participar en todo lo que es las labores del hogar, no como ayudadores, sino como partícipes y seres que habitan y disfrutan este espacio. Este entonces es nuestro segundo programa de la serie Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Cordial bienvenida. Proyecto ganador de la convocatoria Seres en Movimiento, experiencias que promueven el cuidado, la equidad de género y la convivencia, 2020, Secretaría de Salud. Bueno, mi nombre es Luz Estela Sea Toro, soy comunicadora social, periodista, presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, la seccional Medellín, porque tenemos 10 seccionales en todo el país, en las principales ciudades del país, y directora de este programa de Ciudadanía Plena. Antes de entrar en materia, pues conozcamos a las personas que nos acompañan en el desarrollo de esta propuesta. Está con nosotras Rosa Jaramillo Henao, lideresa social comunitaria, consejera de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Rosita, buenos días. Buenos días, Estela. Cordial saludo a ti y a todas las personas, inicialmente a las expertas a las personas expertas que nos acompañan en el día de hoy, la doctora Sonia Vázquez Mejía y el maestro Albeiro Pulgarín, quien están como expertos en este programa. También a Daniel, que nos acompaña en la parte técnica, a nuestro director de la emisora de Radio Zipa Estéreo del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Abraham Ombaglia Saavedra, y a todas las personas que en este momento están conectadas en este espacio. Bueno, gracias, Rosita. Bienvenida, Sonia, nuestra invitada. Sonia Vázquez Mejía, vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, comunicadora social, periodista, máster en participación y desarrollo comunitario, asesora en todo lo que son los temas de género en nuestra organización. Sonia, bienvenida. Abre tu micrófono, por favor. Sonia, abre tu micrófono, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, Albeiro, Rosa, Daniel Alejandro en los estudios. Pues bienvenido a todo este equipo interdisciplinario. Hoy estamos aquí abogadas, lideresas sociales, comunicadoras, humoristas, porque de verdad queremos aportarle a este proyecto de la Secretaría de Salud de Seres en Movimiento y de la Unión de Ciudadanas de Colombia, pues lograr ese fin de sensibilizar a los hombres, sensibilizar a las mujeres en una nueva actitud frente a la importancia de la paternidad, sobre todo aportarle también desde nuestra experiencia en los diferentes cargos y desde esos estudios que hemos hecho en la Unión de Ciudadanas para que en estos tiempos de pandemia aportemos para la convivencia. Queremos pues compartir con ustedes cómo la equidad de género, cómo el movimiento feminista le han aportado y se requiere hoy también para que estos temas de nuevas masculinidades, de la igualdad, de la equidad, hoy son indispensables, son un requisito para el mejor desarrollo de la sociedad. Gracias entonces por esta invitación y les invitamos a que participen muy activamente. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Y tenemos a nuestro invitado, el doctor Albeiro Pulgarín Cardona, abogado constitucionalista,
docente pensionado de la Universidad Nacional, quien también es el director de todos los temas jurídicos de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Maestro Albeiro, buenos días. Muy buenos días. Desde la universidad pública en la cual ejercimos la docencia por muchos años, es muy cuidadosa de lo que se llama la extensión. Es decir, que sus investigaciones y sus enseñanzas se proyecten al conjunto de la comunidad. Hoy es muy importante, no obstante la jubilación, continuar pedagógica, porque la comunidad fundamentalmente ha sido víctima de mucha la crisis en la salud, la ha confundido. El tratamiento que las estructuras de poder han dado a la crisis sanitaria no ha sido el más ético ni el más efectivo. Por tal motivo, es importante que la comunidad vaya entendiendo que esos son los efectos de la llamada economía patriarcal, sociedad patriarcal. Es un concepto del mundo y de la especie humana y de la naturaleza totalmente mercantilista. E infortunadamente, la mujer ha sido utilizada y le ha hecho falta a la mujer esa conciencia de feminidad para no dejarse utilizar por ese macho, por ese patriarca. Y entonces creemos que ese dicho, los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, es una aparentemente inocente y un chiste, pero lleva un mensaje que consolida una visión patriarcal del mundo en la cual una de las víctimas es precisamente la mujer. Veamos hoy cómo aumenta el feminicidio, cómo el patriarca sigue fomentando el odio hacia la mujer, así como el patriarca, que no le interesa sino su supremacía económica, odia a los pobres, también está odiando a la mujer. Mire la cantidad de feminicidios en todo el mundo. Por tal motivo, con esa palabrita así, aparentemente tan inocua, tan inocente, la Unión de Ciudadanas tiene una responsabilidad pedagógica y ética desde hace más de 60 años. Y de ahí la importancia de que la Secretaría de Salud, la Alcaldía Municipal y el CIPA y estas redes sociales colaboren con todos estos recursos tecnológicos para que la comunidad tenga un espacio de reflexión y de aprendizaje. Muchas gracias y a aprovecharlo al máximo. Gracias, maestro Albeiro Pulgarín. Muchísimas gracias. Precisamente la Unión de Ciudadanas de Colombia, en ese trabajo pedagógico de formación de ciudadanía y de toma de conciencia, creó hace 63 años la Escuela de Ciudadanía y Liderazgo Democrático para las Mujeres, inicialmente para las mujeres, pero que hoy hacen parte hombres y mujeres en estos 63 años de escuela de pedagogía para lograr precisamente esa ciudadanía plena de las mujeres. Y pues terminemos de presentar a las personas que hacen parte de este programa de los hombres en la cocina, no huelen a rila de gallina, y son ellas nuestras invitadas muy especiales, Tola y Maruja. Agradecemos infinitamente a Carlos Mario Gallego Arango, y ellas son entonces las encargadas de darle ese toque de humor que tiene nuestro programa. Tola ya está grabando. ¡Ay, dónde! ¿Qué hay, berriondito? Vea, somos sus tías Tola y Maruja. Y vamos a estar con nuestra sesión Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Porque es que los hombres deben participar en los quehaceres domésticos, en los destinos de la casa, para acabar con el machismo. Y se van a divertir ayudando en la casa. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Bueno, Rosa Jaramillo, nuestra compañera en la conducción del programa. Bueno, entonces, primero que todo, quiero recordarles que el objetivo de este programa es sensibilizar a los actores familiares sobre los roles del ser masculino y femenino
que la contracultura patriarcal instaura en la cotidianidad. Y lo estamos haciendo a través del análisis de la vida cotidiana en la familia, durante este confinamiento del COVID-19, a través de estas historias contadas por sus propios protagonistas. Entonces, adelante, Estela. Bueno, claro que sí. Les recordamos a las personas que se conectan hoy por primera vez que ayer iniciamos esta serie, tuvimos nuestro primer programa de los hombres en la cocina, No huelen a rila de gallina. Es una serie corta de 3 programas. Es una propuesta que hemos traído de periodismo multimedia, entonces tenemos la transmisión por Facebook, por YouTube y la tenemos por Radio Zipa Estéreo en el mismo horario a las 11:30 de la mañana y vamos hasta el próximo viernes. Esta propuesta, como les decía inicialmente, pues tiene un poco de humor con Tola y Maruja, información veraz, para eso hemos traído a nuestros expertos en la materia, entrevistas y anécdotas que se han realizado a través de nuestro programa de Ciudadanía Plena con personas que han llamado, que nos han compartido sus historias en la pandemia en el periodo entre marzo y agosto, que es el espacio que hemos venido analizando, y como dijo Rosa hace un rato, que busca fomentar las relaciones equitativas entre los seres humanos y generar un impacto en las representaciones sociales, sobre todo en la construcción de masculinidades y feminidades que promuevan la convivencia, el cuidado, un cuidado compartido y sobre todo la equidad entre los géneros. Hemos partido, como ya se han dado cuenta y lo dijo el maestro Albeiro, de un dicho que parece inocente, que fue muy usado por nuestras abuelas. Y es que ese dicho decía que los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Pero los dichos, los refranes, los chistes forman parte de la cultura y a través de esta manera jocosa, alegre, humorística que causa risa, se van formando valoraciones en el inconsciente de las personas y que no son para nada positivos en un proceso de convivencia, porque traen implicaciones en la formación de masculinidades y feminidades que han sido promotoras de relaciones inequitativas. Así que este es el objetivo de estos programas. Como lo decía el maestro Albeiro y lo dijo nuestra invitada Sonia Vázquez, es una pedagogía. La verdad es que este programa busca es que podamos entender las razones de ese patriarcado, traer al consciente esas razones y poder entre todas y todos ir generando alternativas de solución. Rosita, empecemos entonces con nuestras invitadas. ¿Qué te parece? Gracias, Estela. Bueno, recordemos que tenemos unas invitadas especiales encargadas del humor, ¿cierto? Que nos traen algunos tips para realizar mejor las tareas del hogar. En el programa de ayer, ellas nos enseñaron o les enseñaron a los hombres cómo barrer la casa en este método, en este medio de la pandemia. A ver, tías, ¿qué nos traen hoy? Cuéntenos. ¿Qué hay, berriondito? Somos sus tías Tola y Maruja. Y esta es nuestra sesión. Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Una sesión dedicada a los hombres, para que dejen de ser atenidos y descomedidos y compartan los destinos de la casa. Claro que ayuden. Hoy les vamos a enseñar a hacer agua panela. ¡Ay, Tola! Tan rica que el agua panela. Deliciosa. Sí. Además, para uno reemplazar las hijuemadres gaseosas. Claro. Y fuera de eso, al tomar agua panela, estamos apoyando a nuestros campesinos. Claro, Tola. Bueno, es muy fácil hacer el agua panela. Ustedes cogen pues el pedazo de panela, lo echan en la olleta, pues en la olla, y ya le calculan el agua, ¿cierto? Según si la quieren más dulcecita, en fin. Y esperen a que huela. Sí, que empiece, cuando hirve, empieza a hueler
Ay, a pura aguapanela, deliciosa. Bueno, nos vemos la próxima semana en Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, como le decía el maestro Albelo, son cosas que parecen inocentes, ¿cierto? Pero precisamente Tolly y Maruja traen esa misión en este programa, poner ese tema del humor, pero a través del humor poniendo temas tan serios y tan importantes. Ellos nos traen hoy, ellas nos traen hoy cómo hacer agua panela. Mensaje de las tías y marujas. Como dicen ellas mismas, para ayudar a acabar con el machismo. Parece una tarea fácil eso de hacer agua panela, pero la verdad es que se daban cuenta en la pandemia que a algunos les quedaba muy dulce, a otros muy simple, o se les quemaba la olla. Para eso están aquí ellas, para hacer ese tip, para acompañarnos con ese humor. Escuchemos frente a eso qué piensa nuestra invitada Sonia Vázquez Mejía en este aporte que nos traen las tías Tola y Maruja. Por favor, volumen. Pues el toque oportuno, el toque de humor con el que hacemos la entrada de este programa nos hace una reflexión y es importante, es sobre ese tema de la nueva actitud frente a la importancia que tiene el trabajo el cuidado de la vida y en especial en esta época de pandemia. Pero a nosotros nos toca esa parte seria, esa parte, digamos, rigurosa desde los conceptos teóricos para volverlos en políticas públicas, para que se vuelvan proyectos, porque de esta manera es como podemos ir transformando y desarrollando nuestra sociedad. Entonces, hay que analizar también entonces esos hallazgos sobre la actitud de los hombres respecto de su comportamiento sexual, reproductivo y la paternidad. Las investigaciones que hay en estos temas se difunden muy poco, sobre todo en los estudios de los hombres, y se han hecho muchos estudios frente a este tema gracias a las feministas y a las investigadoras del feminismo también, porque dan cuenta de una conciencia social que se requiere para ese problema, en donde la pluriculturalidad, la diversidad étnica, las actitudes machistas sobre todo, exigen que haya un análisis profundo, porque el incremento de la violencia, por ejemplo, que vimos en esta pandemia, en el ámbito intrafamiliar, los niños en situación de calle, la prostitución infantil, las condiciones de pobreza, que afectan a millones de personas y la marcada indiferencia del hombre hacia estos temas, pues motivan y justifican que tengamos que hacer y realizar muchas acciones entre las ONG, entre el Estado y también en el sector privado, porque es preocupante la difusión que tienen en este país los prejuicios raciales y económicos de género. En general, el hombre sigue confiriendo a la mujer ese único papel de procreadora y educadora de los hijos, pero les niega también la oportunidad de desarrollo en esos aspectos de su vida. Por eso es el llamado hoy a los sistemas de cuidado, por eso es el llamado hoy para que desde la economía también te tenga esa claridad de cómo tienen que involucrarse los hombres también en ese trabajo de equidad entre hombres y mujeres, no solamente las mujeres. Entonces, esos prejuicios que hay hacia la mujer que se reflejan en la violencia masculina en todas sus dimensiones, como expresión diaria y en una paternidad que se restringe a engendrar hijos o a proveer económicamente y descargar en la mujer la responsabilidad de la educación de esas hijas y solamente y con los hijos procreados. La tasa de fecundidad materna
y la alta incidencia de solteros en el país provocan que muchas madres solteras aún convivan con sus padres, en el mejor de los casos, o que subsistan en empleos mal remunerados. Las mujeres padecen explotación, violencia moral, psicológica, explotación sexual y un mayor grado de pobreza, a pesar de que existen leyes que hoy nos dan la protección y que responsabilizan la manutención de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Estas no se cumplen a cabalidad y mucho menos que a los hombres tienen que iniciar procesos con demandas para que las puedan cumplir. Entonces, y además muchas mujeres no prestan denuncia, ya que la misma sociedad discrimina a una mujer, inclusive por el hecho de ser madre soltero, o la responsabiliza de esa condición. Estas situaciones, pues, se han asociado pues a la violencia intrafamiliar, analizando nosotros lo que de los datos y las cifras que tenemos hoy en esta pandemia, la cual no es un problema que sea de ahora pues solamente de la pandemia, sino que es de larga data. Y la consiguiente desintegración familiar arroja un alto índice de niñas y niños sin padre, el abandono total, sin acceso a la educación elemental, razón esta por la cual muchos se involucran en robos, en uso de sustancias, en prostitución infantil. En todas estas situaciones mencionadas, la actuación irresponsable de hombres hacia las mujeres y los niños ha provocado y significa un mayor grado de pobreza, de violencia, de inseguridad. Y nos atreveríamos de pronto a decir que esos futuros adultos, pues, ¿qué van a reproducir? Comportamientos irresponsables en el terreno sexual, en el reproductivo y en el paterno. Entonces, por lo tanto, es oportuno que sensibilicemos, eduquemos y responsabilicemos mucho al hombre con sus actos. Y hombres y mujeres, esto hay que decirlo así, porque no es restringir ese papel solamente a proveer la manutención económica, ni corresponde sexualmente utilizar la mujer cuando él sí lo desea. Es urgente incorporar como una parte de la sociedad responsable. Sugerimos propuestas entonces al tema del trabajo, la promoción, la educación reproductiva y sobre todo de las paternidades responsables con una perspectiva de género que incluya al hombre, que incluya a la mujer en condiciones de igualdad, desde una visión biopsicosocial legal y cultural como única opción para que analicemos este problema. Entonces, eso es mi aporte en esta primera fracción del programa. Muchas gracias, Rosa. Muy bien, entonces ahora le damos paso a nuestro maestro Albeiro Pulgarí para el análisis que le hace al tips que le hizo Tola y Maruja en cómo hacer aguapanela, como decimos acá en Antioquia. En el relato, acudiendo al humor, que lo hace mucho más sensible y más asequible al lector, hay que rescatar una apreciación muy importante de uno de los oyentes, el señor Antonio Castro. Cuando Tola y Maruja explicaban cómo se hace aguapanela, yo recordé el calificativo, la característica que el señor Castro le da a la cocina. Recuerden el programa de ayer que dijo, es que es un laboratorio. Ajá. Y cómo resaltamos que eso es muy importante. Sí. Entonces nos permite observar, primero, que ese contacto con la sana alimentación, con el gusto, con el placer, con el deseo de alimentarse, son precisamente expresiones de eroticidad, aunque las hagan los hombres. Es que el hombre también puede ser portador y reproductor de lo erótico. Lo que le quita al hombre esa calidad de portador y reproductor de lo erótico es la influencia machista desde lo externo, influencia machista que instiga, que es la que fomenta, la que promueve lo que se llama
el concepto económico patriarcal, lo que decía Aristóteles, el concepto económico crematístico, que solo interesa el dinero. Entonces, oyendo el relato en soneto de humor de Tola y Maruja, ustedes pueden observar ahí que aún para la simple aguapanela se requiere un conocimiento, y cómo nuestras casas se plantea es que este plato de frijoles no le quedó como al de la abuela, y desconociendo que esa abuela hizo todo un trabajo inconsciente de química, de medición, cómo la fue llevando al cálculo, como lo que se llama la sazón. Eso es lo que hoy enseñan las facultades de gastronomía. ¿Cuál es el buen comer para el buen vivir? Pero ya eso venía desde nuestros ancestros. Mire el aporte de los nativos indígenas prehispánicos. Todos los saberes que tenían, que fueron aprovechados por los españoles, para ellos allá disfrutarlos, pero imponernos aquí nuevas costumbres de vida y del pensamiento. Esas nuevas costumbres son las que todavía predominan en la mujer, con un criterio no muy afortunado para la humanidad, y eso es lo que tenemos que asumir una responsabilidad. La mujer tiene que poner los pies en la tierra y demostrar que ella tiene todas las capacidades cognitivas, la inteligencia, la creatividad del hombre, además de una superioridad biológica determinada porque es la única que garantiza la reproducción de la especie humana. Pero sobre eso ella no puede hacer un criterio de poder y dominación, sino que también desarrollar el concepto de igualdad, donde el hombre desde lo masculino aporta a la reproducción de la especie. Lo que niega la eroticidad y lo que niega lo masculino es precisamente el mensaje patriarcal, la costumbre patriarcal, que es lo que nosotros estamos insistiendo acá en esa frasecita. Los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Nosotros estamos diciendo con mucha fundamentación histórica, jurídica, filosófica, antropológica y sociológica que no, que ese es un eufemismo mentiroso, que es un referente de engaño, que es una estafa a la mujer para que ella permanentemente se apropie de unas labores en las cuales el hombre tiene que participar en condiciones de igualdad. Gracias. Queremos agradecer al maestro Pulgarín, a la doctora Sonia por sus aportes, porque Sonia nos trae un elemento muy importante y es la corresponsabilidad en el trabajo reproductivo, que tiene que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado de la casa, del ambiente que nos rodea. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que ese trabajo reproductivo no es solamente el someter a que sea la responsabilidad únicamente de la mujer. Y al maestro Albeiro Pulgarín nos trae de nuevo la importancia de ese laboratorio que es la cocina, que invita al hombre a que haga conciencia de que no es natural que la responsabilidad sea únicamente de la mujer, sino que es un asunto donde el hombre debe participar activamente en la eroticidad, o sea, eso de femenino que hay en el hombre. Entonces, por eso hablamos de lo masculino, de la eroticidad que hay en lo masculino y en lo femenino, para que pueda haber, pues, este tipo de corresponsabilidad de la que estamos hablando y para cambiar ese paradigma de que realmente los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, hacen parte fundamental de la transformación de la sociedad. Recordamos, Estela, que esta es una serie de 3 programas y que hoy estamos haciendo la segunda parte de esta serie de los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Gracias, Rosita. Voy a aprovechar un segundo para que hagamos reporte de sintonía. Es que nos alegra tanto que nos escuchen, que nos sigan, y es tan lindo poder compartir y saber que están allí. Soy la Isabel Carvajal Almario, una comunicadora social, periodista y encantadora en el proceso social de la ciudad de Medellín. También tenemos a Marina Henao Cano. Gracias, Marina, también comunicadora social, periodista, que se conecta a nuestro programa. Marcela Teortúa,
Nos dice buenos días, ¿qué nos pueden decir de la ciudadanía aplicada a los objetivos de este programa? Claro, total, que lo vamos a ver durante el programa, cómo desmitificar este dicho es un aporte inmenso a la ciudadanía de las mujeres en Colombia. Silvia de Ideas, bueno, le causa mucha gracia la frase de Tola y Maruja de descomedidos. Recuerden que acá estamos trabajando también desde el humor para desmitificar mitos, dichos y refranes. Y también tenemos el reporte de Ángela Bedoya Velázquez, que nos pregunta que si hay forma de ver los 3 capítulos. Ángela, sí, en nuestro Facebook, que en el Facebook de la Unión de Ciudadanas de Colombia Medellín, por donde estás conectada, está grabado el programa de ayer, queda el de hoy, y los que hagamos posteriormente siempre van a quedar en nuestra página. Bueno, continuemos con el programa y empecemos, como lo hicimos en el día de ayer, a escuchar las narraciones de las personas que nos llamaron a nuestro programa Ciudadanía Plena, para que ellos también hagan parte, porque estas narraciones de lo sucedido en pandemia en las familias hacen parte de ese análisis y es el centro de este programa de Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Vamos a pedirle a Daniel, quien nos apoya en la parte técnica, que rodemos entonces los testimonios de Ebraúl, que no nos dio su apellido, pero se llama Ebraúl, y también de Gloria Posada. Nací en el campo en 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial y en medio de la violencia liberal y conservadora que profundizó la guerra por la tierra. Se oye muy pasito, Dani. Y que con mi familia nos desplazó del campo a la ciudad, cambiando profundamente mi escenario educativo de esa espectacular niñez que aprendía muchas cosas de la vida directamente de la naturaleza, Daniel, y de los roles y trabajos infantiles un momento, en el hogar, Dani, que no eran considerados en esa época podemos maltrato por favor infantil, iniciar de sino nuevo porque normales no y se escuchó la formativos. parte inicial. Se está oyendo muy pasito. Sí, esto es normal en estos medios, pero intentemos. Volvamos a empezar con Ebraúl, si lo podemos escuchar mejor porque nos está llegando un poco bajo el audio. Nací en el campo en 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Y en medio de la violencia liberal y conservadora que profundizó la guerra por la tierra y que con mi familia nos desplazó del campo a la ciudad, cambiando profundamente mi escenario educativo de esa espectacular niñez que aprendía muchas cosas de la vida directamente de la naturaleza y de los roles y trabajos infantiles en el hogar, que no eran considerados en esa época maltrato infantil, sino normales y formativos, para pasar a aprender muchas abstracciones en lo que se llama escuela o sistema educativo. Recuerdo, estando ya en la ciudad, más a mis hermanas que a mi madre, cuando al entrar a la cocina, que ellas estaban ayudando a organizar y trapeando, decirme con rabia: los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, y con el trapero me corrían. No recuerdo que me hayan invitado a trapear, solo que allí estorbaba. Era un entorno excluyente. En la finca, mis labores estaban más en acompañar al mayordomo, a separar los terneros, a traer las riendas para colocarle al burro para traer el agua de la quebrada, traer el racimo de plátanos de la huerta, observar y tratar de ordeñar, en usar el martillo y el machete para arreglar los cercos, y quizás de allí nace mi capacidad de arreglar y mi olvido de participar en la cocina. En la niñez de cada generación, el tiempo y el inconsciente colectivo coloca una impronta, un sello a los roles de género y de cada generación en sus interacciones con múltiples entornos que abren y cierran habilidades, que generan apegos, capacidades, disposiciones que muchas veces se sumergen en el inconsciente individual, marcándolo o marcándola para toda la vida, hasta que la vida y la evolución consciente de la conciencia despierte la conciencia de cambio, de que las cosas pueden ser diferentes y mejores en cada persona y en la cultura. Salvo, preparé mi primer arroz cuando ya tuvimos que salir del pueblo para ir a vivir a la ciudad capital,
y hacíamos comitivas, que era preparar comida fuera en algún paisaje rural con las primas y los primos. Allí en ese compartir más horizontal y espontáneo, tocaba que traer la leña, prender el fogón, pelar los plátanos y las papas, asar la carne o los chorizos y por fin hacer mi primer arroz con las indicaciones dadas por las primas y después lavar el tizne de las ollas porque si no nos regañaban al llegar. Pues bueno, y continuemos con el otro testimonio, con la otra narración. Pues les cuento que ahora en cuarentena mi esposo y los chicos Sami y la Sofi de 20 y 22 años se apropiaron de todo lo relacionado con el hogar, puesto que yo me fui para Medellín unos 3 meses, pues yo vivo acá en Bogotá y al irme para Medellín 3 meses a cuidar y acompañar a mi mamá, ellos tuvieron que hacer todo lo relacionado con la casa, como pues todo, arreglar la casa, la ropa, mercar y obviamente cocinar. En cuanto al tema de cocinar, les fue supremamente bien, puesto que tanto Sami como Carlos Mario tienen muy buena sazón y les encanta crear, desarrollar nuevas recetas. Bueno, se creen los chefs de MasterChef. Y sí, además de hacer lo normal, lo tradicional, se dedicaron también al tema de hacer cafés con todas las de la ley. Fue así como se metieron por online a un curso de esos de baristas y hasta máquinas compraron para hacer el mejor café. Bueno, fue una experiencia, ha sido una experiencia supremamente positiva en la casa. Hemos gozado muchísimo, pues aquí se trabaja, se estudia, se cocina, se hace todo. Llevamos 9 meses todos en la casa, los 4, y gozándonos a más no poder esta experiencia de estar juntos. Bueno, maestro Albeiro Pulgarín, pedagogo constitucional, cuéntenos qué nos traen estos dos relatos a la conciencia de la deficiencia en las relaciones entre los actores familiares y de esta cuarentena del confinamiento COVID-19 y como un laboratorio social único en la historia humana para visibilizar estos roles y el conflicto que los mismos imponen en la mujer actual. En la sustancia, en la esencia de los relatos, se trasunta, reposa, hay a su interior, muy manifiesta la dualidad psíquica de todo ser humano. Dualidad psíquica determinada por la relación de amistad que debe haber entre todo ser humano y la naturaleza. Entendiendo esa relación como la conciencia de ese sujeto de pertenecer y ser naturaleza también. Y en consecuencia, con esa conciencia, valora, es capaz de juzgar que todo daño que haga a las bondades de la naturaleza es un daño que se hace a sí mismo. La posición de armonía con la naturaleza es connatural al Homo sapiens, llamado humano inteligente, y se identifica desde los griegos como la actitud interpsíquica que desde lo natural es expresión del eros, es expresión de la eroticidad interna de todo ser humano. Ese eros fue el nombre que Grecia le dio al dios de la bondad, la paz, la ternura, las virtudes, el amor, la comprensión y la igualdad. Veamos en esos relatos cómo ahí se mira también que hay un ánimo hebreo inclusive de colaborar en esos destinos, pero cómo la experiencia cuando estaba sumiso a esos destinos llamados exclusivamente para el hombre, lo hacen en la ciudad ya entrar por los terrenos de lo que es hacer un simple arroz. Entonces, ahí vemos que hay todas las condiciones para que la humanidad rescate esa eroticidad que es la que está en agonía, que es la que está en crisis. Esta pandemia, uno pudiera definirla así, esta pandemia es la crisis del eros,
la crisis de la eroticidad, es la crisis del amor. Y en el relato que escuchamos, sobre todo ya el conjunto familiar, cómo se integra a las labores propias del hogar, vemos también que esa tendencia erótica está inmersa. Lo que hay que hacer con estos programas es llevar la conciencia al hombre y a la mujer de que potencien ambos la eroticidad, porque la eroticidad es la que da la armonía en la relación de pareja. Sin eroticidad no hay amor. Podrá haber arrejuntamiento, como decíamos anteriormente en cierta adagio popular. Se arrejuntaron, pero no el sentimiento psíquico. Este origen natural en la psiquis del ser humano es lo que denominaron Aristóteles y Rousseau desde la antigüedad hasta la Ilustración, es decir, más de 8 siglos, con la expresión de que el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Ese es un principio que hay que tener en cuenta, no el otro que propicia el tánatos, que propicia el totalitarismo, que dice los hombres son un lobo para el hombre. Entonces, con ese otro apotegma, con esa otra frase distinta a esta, es donde empieza el miedo. Por eso en esta pandemia se está utilizando el miedo. Es una pandemia del panoptismo, es origen de la biopolítica, parte de un supuesto erróneo de que el hombre es un lobo para el hombre. Y si es un lobo para el hombre, entonces con la violencia es la forma de que nosotros nos defendamos como hombres del otro hombre. Y mira entonces que esa frase solo reproduce violencia, muy distinta al fundamento erótico de Aristóteles a Rousseau, cuando son muy claros al decir, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. En esa época Aristóteles dijo el hombre, porque todavía había un dominio muy machista en la relación de pareja. Aún en Grecia, muchos filósofos reproducen esa tendencia que todavía hace mucho daño, pero que a partir del siglo XIX y de la Revolución Francesa empieza a corregirse toda la dignidad de la mujer. Esa relación armoniosa, reproductora del bien, se ve interferida también desde el exterior de esa psiquis original por fenómenos que desde fuera del individuo lo incitan a comportamientos antagónicos a los que la eroticidad y los griegos, evocando al dios Tánatos, identifican en el ser humano la pulsión de muerte. El dios contrario al Tánatos desde Grecia era el Tánatos. El dios contrario al dios Eros era el dios Tánatos, que significa violencia, guerra, ilicitud, vicios, que entran también, este es un fenómeno que hay que tener muy en claro hoy, entran también a la interpsiquis del hombre. Por eso la cárcel no es un remedio, porque la cárcel no profundiza en la interpsiquis del hombre. La cárcel simplemente toca la epidermis, el comportamiento, pero no la actitud. En la actitud del hombre con estos programas, en la actitud de todo ser humano, lo que tenemos que plantear es potenciar la psiquis erótica del hombre, para que la psiquis erótica del hombre controle la psiquis tanática. Y esa frasecita, los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, es tanática, es reproductora del patriarcado, que es a la vez quien entra a desarrollar la conflagración, la muerte, la guerra, todos los males que está sufriendo hoy la humanidad. De ahí que Freud, en el psicoanálisis, terminado el siglo XIX, trata la mente humana desde un análisis histórico de la psiquis, lo que se denominó precisamente el psicoanálisis, disciplina científica y filosófica que enseña que todo ser humano es poseedor en su psiquis de dos tendencias, la pulsión de vida, la erótica, y la pulsión de muerte, la tanática. La pulsión de vida o eroticidad está inmersa en todo ser humano, y ya sea en el hombre o en la mujer, se denomina la feminidad, para que vamos entendiendo que el movimiento feminista no es un capricho de unas mujeres con bata o de unas mujeres estéticamente muy hermosas, no. El movimiento de la feminidad
es un movimiento justo, histórico y lógico. ¿Por qué? Porque en ese ser humano, en el que se da la reproducción como especie, aparece lo masculino para el ejercicio embrionario, biológico y anatómico, que en el escenario de lo masculino no hay negación de lo femenino, sino complemento. Lo que niega lo femenino es el macho y el patriarca, no lo masculino, porque la eroticidad sigue conservando su potencialidad psíquica, que es la que estamos tratando de insistir en este programa para que cada uno de los oyentes, hombres y mujeres, potencien esa eroticidad interpsíquica, de una vez corrigiendo frases tan dañinas para la igualdad entre hombre y mujer como la que estamos aquí enjuiciando. Muchas gracias. Gracias, maestro Albeiro Pulgarín, y también a la doctora Sonia Vázquez, porque estas dos intervenciones nos van dando todas esas claridades de cómo este programa que aparece con ese título de Los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina y pareciera algo muy jocoso, tiene mucho de largo y de ancho, de profundo, de lo que es el comportamiento de los seres humanos en un sistema de dominio como el patriarcado. Al maestro Albeiro Pulgarín nos trae desde Grecia, usted nos trae a Eros, al dios de la bondad, la paz, la ternura, las virtudes, el amor, la comprensión y la igualdad como connaturales a la psiquis del ser humano, no del hombre solamente, sino del ser humano. Pero también nos trae el contrario, nos trae al dios Thanatos, la pulsión de muerte, la violencia, la guerra, la ilicitud, los vicios que interfieren desde afuera, es decir, que no son connaturales. Se instalan en la psiquis de los seres humanos desde lo social, lo comunitario, desde la iglesia, desde lo político. La psiquis del ser humano entonces es interferida. Y parafraseándolo un poco y para traer la frase al día de hoy, cuando dice que el hombre nace bueno, pues lo vamos a parafrasear diciendo: el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Sonia Vázquez, después de escuchar estas historias en la vida familiar durante la pandemia, Ebraúl y Gloria Posada, ¿cómo se ha manifestado? Me va a pasar como para otro tema que lo tocaste en tu primera intervención, el tema de la paternidad en la pandemia. Y qué se ha entendido en América Latina, incluyendo pues nuestro país, desde donde transmitimos, Colombia, por el concepto de paternidad, para que profundicemos un poco en tu primera intervención. Abre el micrófono, por favor. Este tema en la ciudad de Medellín nos ha tocado hace mucho tiempo. Y quiero recordarles que en uno de los cargos en los cuales me tocó ejercer como secretaria de las mujeres, hicimos un diplomado que se denominó Masculinidades Generosensibles para la prevención de la violencia hacia las mujeres, como cumplimiento a un proceso que llevan muchos años aquí haciendo las organizaciones sociales, las alcaldías, todas las secretarías y todas las oficinas de género dentro de esa metodología que se ha propuesto para incidir y para transformar esta cultura patriarcal. Entonces, se hizo en el Consejo de Medellín una política pública sobre seguridad pública para las mujeres y se sugirieron varias rutas, entre ellas siempre, obviamente, que habrá la de la educación, y muy específicamente fue una petición de muchas mujeres, inclusive feministas, de organizaciones sociales, donde decía, bueno, esto no lo vamos a hacer solamente las mujeres para acabar con la violencia, para cambiar estos estereotipos, estos roles, necesitamos que haya mucha educación, y entonces propusimos ese diplomado. Pero ese diplomado le dejó a la ciudad, al mundo,
un trabajo espectacular que se llamó Hombres Cuidadores de Vida, y es todo un texto que lo pueden conseguir en internet, Hombres Cuidadores de Vida, que lo hicimos con el CES, la Universidad del CES, donde hay una ruta, unos análisis, hay enfoques teóricos, pero también hay unas guías metodológicas para trabajar estos temas. Y desde allí quiero compartirles pues varias cosas que se analizaron en ese texto, y entre ellos sobre los roles, las responsabilidades de mujeres y hombres para trabajar ese tema de la equidad, así como lo hablan Ebraúl, que a él le negaron esa oportunidad, pero ya lo explicó el doctor Albeiro frente a qué obedece todos esos comportamientos que hemos tenido. Históricamente, ¿qué ha pasado pues para que la mujer asuma ese rol? Luz Estela también lo ha dicho varias veces, cómo la legislación, inclusive en muchos países y en el siglo anterior, pues los hombres tenían esa potestad de inclusive de meter a la cárcel o de pegarle a la mujer y sancionarla porque hubiera sido, porque no le obedecía, y mucho peor era cuando le era infiel. Todo esto son antecedentes que tienen para ver la situación que hoy tenemos de violencia, y que no solamente pues es eso, sino que hoy estamos invocando a que tengamos otro rol, otras acciones distintas. Por eso la masculinidad, decimos en ese trabajo que hicimos, decimos que es el resultado de una construcción cultural, que es un aprendizaje que se interioriza a través de hábitos, así como lo decía Ebraúl, que ahí le enseñaron solamente a cuidar el ganado, a hacer labores en el campo, en cambio a las mujeres solamente a cocinar. Y que también esta construcción cultural es por medio del lenguaje, por eso nuestra labor también ha sido de decir el lenguaje incluyente, porque así también hace parte de esa interiorización que tenemos que lograr. Entonces, somos actores de una transmisión de características asociadas a ese rol tradicional del hombre, con cuáles argumentos, con la fuerza, con la valentía, con la virilidad, con el triunfo, con la competición, la seguridad, que ustedes ya lo han mencionado. Hemos pues desarrollado una cultura aquí de patriarca basada en la interpretación del mundo desde el varón. Sin embargo, insistimos en que hay otras formas distintas de entender y construir esta sociedad. Esas representaciones masculinas que recrean falsas dicotomías de la realidad, como ama de casa, caballerosidad, hombre proveedor, mujer sumisa, entre otras, pueden ser deconstruidas en aras de construir esta sociedad justa y sin violencia, que es a lo que llamamos. Entonces, las teorías feministas, la categoría de género, la antropología de la mujer, la antropología de género, ha identificado cómo cada sociedad en determinado tiempo clasifica y determina los comportamientos sociales de hombres y mujeres basados precisamente en ese tema de sexo biológico. Entonces, el género es esa cualidad social de las distinciones basadas en el sexo. El género representa entonces una relación social. Las concepciones culturales acerca de lo femenino y lo masculino como una categoría complementaria. Ese sistema sexo-género, hace referencia pues a las significaciones atribuidas a que el hombre es ser varón o ser mujer, como lo vimos también, y que en el texto de Ebraúl decía, a mí me educaron así, pero vemos en el texto de Gloria Posada, donde ella dice, es que a mis hijos les enseñamos desde chiquitos y el papá ha sido un ejemplo para ellos. Entonces, vemos la importancia que tiene entonces fortalecer esas posturas para que los hombres visibilicen ese problema de inequidad, ese descubrir cómo esa marginalización, esa división sexual del trabajo, de la cual tanto hablamos ayer, eliminar todo ese tipo de comportamientos en el ámbito de lo privado es clave. Decimos entonces que la masculinidad y la paternidad, desde la importancia de ese vínculo afectivo y de los roles del hombre en la familia, esa participación que le estamos pidiendo hoy a los hombres en el cuidado de los niños, de las niñas,
hoy ha aumentado considerablemente. Decíamos también, mencionábamos, cómo vemos hoy hombres que dicen, qué pena, qué vergüenza, toda esta historia que hoy tenemos que vivir a causa de ese machismo y ese patriarcado. Ellos mismos están diciendo, hay que hacer una participación paternal con un cuidado infantil que tiene una influencia. Mire, si ustedes ven las investigaciones que hay, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Caldas, Hernando Muñoz, por ejemplo, trabaja en la Universidad de Antioquia, tiene una tesis doctoral precisamente sobre la paternidad, y ellos dicen, es que la influencia que tiene la participación paternal en el cuidado infantil, que tiene una influencia positiva en el desarrollo de los niños, en el desarrollo cognitivo y sobre todo en el desarrollo socioemocional. Entonces, esa cualificación que estamos diciendo, que para que haya ese vínculo afectivo, para que se involucren en esas tareas, que no van a oler a rila de gallina, que con toda seguridad esto les va a dar un placer, les va a dar una sensación de responsabilidad. Y esto es un reto también, no solamente pues para los investigadores en el campo psicológico, sino también en la salud, en la parte educativa, porque esas transformaciones sociales con perspectiva de equidad de género, con toda seguridad que va a ser muy importante. Esta experiencia, pues, como lo vimos en el testimonio de Brown y de Gloria, tiene un rol fundamental que es en la capacidad para establecer unos vínculos afectivos que proporcionen pues al niño una base segura. ¿Para qué? Para que exploren, para que puedan depender de sus figuras de apego y que protejan a los niños y a las niñas cuando lo necesitan. Hay unas prácticas que son muy claves, que han sido socializados para ser más proclives a interactuar. Cuando está en el hogar, el padre tiende a dedicar mucho más tiempo al juego con los niños. Se ha creído que deben tener la función de establecer límites, a diferencia de la función consoladora de las madres. Se reconoce en ellos una influencia directa en el desarrollo del comportamiento, porque ellos estimulan, por ejemplo, a establecer compromisos, a tomar decisiones y también a ejercer un control. Y se reconoce también una influencia indirecta del padre a través de sus interacciones con la madre, según sea el apoyo que dé a las decisiones y comportamientos de la madre. En la edad escolar, y se espera pues que el padre participe activamente en las actividades recreativas, en las conversaciones. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, pues que muchos padres no pueden estar con sus hijos porque viven en otras partes, aprovechen, utilicen los medios de educación para que se hablen temas de prevención de drogadicción, de educación sexual. Hombres, ustedes deben hablar con eso por el bienestar de los niños. O sea, que esa paternidad empiece desde antes de concebir, para que haya una relación amorosa, para que realmente involucre más, insistimos en eso, desde la gestación hasta que la pareja embarazada obviamente necesita mucho de ese afecto, de ese apoyo, y no solamente para que esos cuidados que que solamente pensamos que eran del hombre, pues que no sea excluido el hombre, que este siglo sea el hombre, como lo leía yo en la tesis de Hernando, que decía que pedían que los hombres, que este fuera el siglo de los hombres para una participación bien especial y que tuvieran un vínculo muy estrecho para construir vínculo paternal de una evidencia que muestra que realmente hacer que este impacto en la salud, en los periodos de gestación, en la parte de posparto, en los primeros años. Dicen los médicos que los primeros 3 días es clave en que los hombres estén paternando. Y esos 1000 días va desde que se gesta hasta que cumplan 2 años los niños. Entonces, qué rico que tengamos esta oportunidad de hacer estos análisis y estos aportes para que haya una buena paternidad, para que haya una buena relaciones de equidad de género.
Muchísimas gracias a nuestra invitada, asesora experta en género, Sonia Vázquez Mejía. Vamos a continuar, ya llegamos al final de nuestro programa prácticamente, tenemos muchos más testimonios que compartir, pero quiero darle las gracias a María Cristina Cardona, a Margarita Rosa Trujillo Turizo, que le envía un saludo a nuestra vicepresidenta, a nuestra lideresa Rosita Jaramillo, y al maestro Albeiro. También se conecta Dora Luz Benítez, nos dice que excelente el tema en esta época. Se comunica también Rosa Elvira González desde Bello, la presidenta de la seccional de la Unión de Ciudadanas de Colombia de Bello. Gracias a nuestra presidenta de Bello, Rosa Elvira González Higuita. Dice que tenemos que reproducir, claro que sí, todos estos temas en las diferentes seccionales. Los programas quedan grabados aquí en el Facebook y podemos hacer el análisis y hacer foros posteriormente también. Rosa Elvira, muchas gracias. Sandra Olarte nos dice que es una información muy vigente en medio de esta pandemia. Luz Adriana Correa Mazo, que se escuche, dice ella, que este tema se escuche en todos los rincones del mundo. Qué programa tan maravilloso. Gracias, Luz Adriana Correa. Que se haga eco, nos dice. Estos medios nos permiten hacer eco de un tema como que los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, que es la contrapropuesta que estamos haciendo, que corresponde realmente a lo que es lo cultural, porque lo cultural es lo positivo, ¿sí? Y los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, es el mensaje que estamos posicionando. Hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos 2 testimonios que duran un par de minutos, que los vamos a pasar, pero yo creo que el análisis lo vamos a dejar para continuar mañana. Les vamos a dejar a ustedes también esa tarea de que ustedes escuchen estos testimonios, que al final de cuentas tienen todo que ver con lo que acaban de analizar el maestro Albeiro y nuestra asesora en género, Sonia Vázquez. Tienen todo que ver y seguramente van a encontrar en estos 2 testimonios los mismos elementos donde hablamos del dios Tánatos, con todos esos elementos que realmente tiene el hombre de forma natural. También ese dios que nos trae Albeiro, de Eros y Tánatos, con la pulsión de la muerte. Y Sonia con todo este tema de la paternidad responsable como un derecho que también tienen los hombres a asumir. Es un derecho de ellos tener esa paternidad. Le pedimos a nuestro técnico Daniel Restrepo que nos ruede entonces los 2 testimonios de Gabriel González y de un joven de 18 años, Manuel Toro, que se comunicó a nuestro programa de Ciudadanía Plena. Escuchemos. Sonia, vea, tengo por ejemplo el caso de unos vecinos. Era un matrimonio joven con 2 niños pequeñitos, pero un joven de poca comunicación. O sea, el muchacho trabaja mucho, pues, y también los fines de semana se pega sus fiestas, llega tarde a la casa, o hay veces llegan tarde, pues, ese matrimonio. Poca unión familiar, porque no, pues, la percibe los niños muy chiquitos, los cuida la abuela, pues, los abuelos, en fin. Y lo que fue para esa familia, por ejemplo, tener que estar todos los días juntos, entonces fue muy charro porque desde que se levantaban a hacer el desayuno para los hijos y eso escuchaba uno como así. Entonces al principio eran muy acelerados, sobre todo el muchacho gritaba, fue puta, ¿qué es esto? Que no hay que... Y el punto, entonces era, por ejemplo, en la mañana el desayuno de los hijos, que eso era horrible, o el estudio, porque eso fue muy berraco el estudio. Ahora te cuento otro caso también de estudio. Segundo, el espacio de la muchacha que siempre iba al gimnasio, es una muchacha, pues, una chimba de vieja, juiciosa, siempre con su gimnasio y eso, entonces siempre ir al gimnasio, entonces haciéndolo virtualmente. Entonces se cambiaba el chip del televisor, de muñequitos y de cosas para los niños a gimnasio. Y entonces hacía el gimnasio. Después fue haciendo el gimnasio el esposo también como para entretenerse. Y ya llegaba un momento en el que esa casa, el señor se tenía que poner a trabajar por el pelado. Entonces ya hacía en el balcón con su computador y todo eso.
Entonces es muy charro como para todo lo que servía esa sala y ese balcón, que terminó sirviendo pues para zona de estudio de los niños, para ejercicio de la mamá y zona de trabajo del papá. Y como te digo, pero le sirvió para conectarse en la comunicación, una cosa que era muy a gritos, muy fuerte al principio, terminó juntándolos, doblegándolos, y es completamente bonito ver ya esa familia, porque lo están haciendo, salir juntos el fin de semana, o cada que pueden, pero sobre todo el fin de semana. Entonces ya ellos salen juntos, salen de la mano, van a hacer ejercicio, van a la ciclovía. Entonces es muy bacano como ya uno ver que no están pendientes de pronto llevar los hijos donde los abuelos o que los abuelos vengan con ellos para ellos salir, sino que salen en familia. Eso fue un aprendizaje muy bonito. En mi familia pues siempre ha habido una gran participación pues en las tareas de la familia. Yo por ejemplo pues comencé a cocinar y encargarme pues de la limpieza periódicamente pues paulatinamente de diferentes cosas de la casa desde los 7 años. A los 7 años ya empecé a aprender a cocinar y cómo barrer y trapear una casa, limpiar los baños. Y así ha sido pues mi vida desde muy joven, porque pues a final de cuentas mi padre y mi madre siempre, los dos han estado muy constantes limpiando las casas, aseando, encargándose de los almuerzos de la misma forma, y ellos nos querían enseñar para que fuéramos pues adultos independientes cuando llegáramos pues ya a la edad adulta. Entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer las tareas de las casas, algunos más que otros pues, pero eso ya es cosa de cada uno. Y yo creo pues que para que uno se acostumbre tiene que comprender que las tareas son algo necesario y que uno le dé pereza no es una excusa para no hacerlas, porque puede empezar por hacer cosas simples hasta que se acostumbre para ya empezar a hacer las tareas difíciles, porque nada se empieza desde lo más duro, no empieza desde lo más duro para que las cosas le gusten. Bueno, ahí tenemos esos dos testimonios. Excelente. De Gabriel desde el balcón, ese hombre tan observador, ¿no? Cómo nos narra toda la historia de lo que él vio desde ese balcón, un gran observador, impresionante. Y también Manuel Toro, un joven de 18 años que desde los 7 sabe que él es corresponsable de las labores que se desarrollan en la casa. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero Sonia... un minutico, Albeiro, un minutico para despedirnos. Yo quiero dejar esto con el testimonio de Manuel y de Gabriel Jaime, y es que hay que involucrar, hay que democratizar esa vida doméstica. La toma de decisiones de la familia se tiene que hacer en pareja, los hijos, no solamente ahora en la forma vertical que siempre se toma, usted hace eso, sino que ahora hay que poner que pase por el cuerpo esa necesidad, esa nueva función de equidad, de género y prevención de toda esa convivencia. Entonces, yo dejo para que hablemos precisamente de que quede en la mente de las personas cómo estamos haciendo la toma de decisiones y si estamos involucrando de una manera participativa, consciente, justa, teniendo en cuenta que las necesidades y condiciones es de todas y todos, no es ni de la mamá sola menos del papá solo, sino los niños, las niñas, los adolescentes. Democracia en la vida doméstica. Maestro Albeiro, gracias Sonia, muchas gracias. Sonia dio ahí un aporte que hay que desarrollarlo, es el siguiente. Hemos escuchado expresiones en los testimonios no muy detalladas de lo que se llama la familia sociopolítica. Esa familia sociopolítica es distinta a la familia nuclear. La familia nuclear fue la que rigió en la Carta del 86, de 1886 hasta 1991. La Carta del 91 da una ruptura epistemológica, conceptual sobre la familia nuclear.
y ya habla de la familia desde el punto de vista sociopolítico. Entonces, cuando dice toda persona tiene derecho, le es inherente el derecho a la unión familiar, cómo la Constitución entra a proteger lo que es el matrimonio, no la imposición de uno de los dos, sino el acuerdo de voluntades de una mujer, de un hombre y una mujer, contraerlo. Cómo nos habla de que los derechos de los niños priman sobre los demás. Entonces, esa familia sociopolítica, como decía Sonia, tiene que saber que al niño hay que educarlo es para que sea un ciudadano pleno. Al niño no hay que educarlo para que sea un súbdito o un macho que simplemente mira despectivamente a su hermanita porque ella juega con otro estilo de regalos y su hermanita no puede jugar con el otro estilo. Desde ahí empieza a darse esa dicotomía que hoy lo que lleva es a la disociación, a los referentes imaginarios de enemistad, a la confrontación, al odio, a la desconfianza, que es donde ubicamos esta pandemia, que también estos programas tienen que tener una salida post-pandemia. Es decir, demostrar la crisis no es de una enfermedad, sino lo que estamos viviendo no es una enfermedad, sino un síntoma. ¿Qué es lo que hay al interior de la humanidad que provoca catástrofes como esta? Pues la psiquis tanática, la pulsión de muerte, el patriarcado, la reverencia al consumismo, la negación de los valores, y entre esos valores lo que significa la mujer en la relación con la naturaleza como irreemplazable en la reproducción de la especie. Entonces ese hombre se integra a ese proceso. No tiene que salir de la cocina porque la mujer lo insulta con una mentira. Quedarse en la cocina, utilizarla como laboratorio, como dice Sonia, la relación integral con toda la familia, porque es el criterio sociopolítico. La Constitución la trata en el artículo 5º, la trata como un derecho fundamental, como un principio fundamental, algo que no tocaba la Carta derogada porque el concepto era meramente nuclear. Profesor Albeiro, asesora Sonia Vázquez Mejía, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos desmitificando el dicho de que los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina, porque es lo contrario, no huelen a rila de gallina. Bueno, hemos avanzado, hemos obtenido logros en este proceso. La Constitución, como nos lo muestra el maestro Albeiro, abogado constitucionalista, el derecho de disfrutar de manera plena hombres y mujeres de ese espacio que llamamos hogar y de tener unas relaciones horizontales. Todo esto son los temas que nos han motivado a realizar esta serie de programas de los hombres en la cocina. No huelen a rila de gallina. Mañana continuamos con nuestro tercer programa y esperamos contar con ellos dos, nuestros asesores, nuestra asesora, y obviamente con la presencia también de mi compañera Rosa Jaramillo Nao en la conducción de este programa. Agradecemos a las personas que se conectaron, a todas las personas que nos han llamado al programa. Tenemos muchos testimonios, pero ustedes sabrán entenderlo. Vamos a ir evacuando. Los que no alcancemos en estos programas los evacuaremos en nuestro programa de Ciudadanía Plena en radio, pero son un insumo demasiado importante en todo el análisis de esta pandemia que nos trae precisamente con este tema tan serio de que los hombres en la cocina no huelen a rila de gallina. Y les esperamos mañana a las 11:30 por acá, por nuestro Facebook Live, para que continuemos con este maravilloso encuentro de diálogo y análisis con todas y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Proyecto ganador de la convocatoria Seres en Movimiento, experiencias que promueven el cuidado, la equidad de género y la convivencia 2020, Secretaría de Salud. Nací en el campo.